Estamos de regreso aquí en el espacio de Ricardo Rafael. Los saluda Jesús Escobar Tobar. Va a cerrar este año como el más violento en toda la historia de nuestro país. Supera al 2018, supera al 2017, a todos los que usted me diga. Pero ¿qué hay detrás de las cifras que dio a conocer hace unos días el secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional? ¿Qué hay detrás de tantas personas muertas? El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido enfático en señalar que esta es una herencia maldita, que hay una tendencia al alza que fue dejada por anteriores administraciones. ¿Cuál es el papel del Estado? Y como Estado me refiero no solamente, por supuesto, al federal, hablamos del municipal, hablamos también del estatal. ¿Quiénes son los responsables de toda esta violencia? ¿Quién gana con toda esta violencia? ¿La violencia es causa, es consecuencia? Para platicar a fondo, para analizar a fondo este tema, y le agradezco muchísimo de verdad que esté con nosotros, se encuentra el periodista Zósimo Camacho, coordinador de edición de Contralínea. Zósimo, un verdadero placer recibirte aquí en La Octava. Es un gusto estar contigo, Jesús, y con tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Lo comentábamos fuera del aire, Zósimo, el periodismo de investigación, ese periodismo que te lleva al día a día, que te lleva a conocer lo que está sucediendo en el terreno. ¿Cómo dimensionamos estas cifras? ¿Qué hay detrás de estas cifras, de esta numeralia? Que sí, efectivamente, mucha gente dice el primer año del presidente López Obrador es un año sumamente violento, pero hablamos de una tendencia que viene desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Qué hay detrás precisamente de tanta violencia? Bueno, pues la tendencia de hecho viene desde el sexenio de Felipe Calderón, que prácticamente fue este presidente quien hizo uso de lo que le llamó la guerra contra el narcotráfico. Después se desdijo, dijo que no era una guerra, pero él, en las primeras, digamos que declaraciones que tuvo, dijo que incluso iba a costar muertos, y pues vaya que costaron, ¿no? Entonces, muy interesante que comentes esta situación, en qué más allá de las cifras que hay. Porque fácil se dice 300,000 muertos Sí. del sexenio de Felipe Calderón a la fecha, pero 300,000 desplazados, más de 40,000 desaparecidos, son saldos peores que los que presenta, por ejemplo, naciones con guerras abiertas declaradas, Sí, como Siria, como Irak, ¿no? Digamos, por supuesto es otro contexto, otra situación, pero en números México tiene unos saldos peores aún. Sin contar, por ejemplo, lo que tendremos que señalar con respecto de los periodistas, también el saldo de periodistas asesinados, de defensores de derechos humanos, de líderes indígenas. Bueno, aquí el asunto es de que, bien comentas, ¿qué hay detrás? Bueno, pues detrás hay una serie de intereses muy, podemos decir que por supuesto, muy fuertes, pero también hay un abandono de lo que fue el Estado mexicano, digamos del Estado mexicano, a toda, pues digamos que sí a la población, dejó políticas de lado, ¿en aras de qué? En aras primero de dividendos políticos y dividendos económicos. Tenemos que pensar en primer lugar que cuando se desata esta supuesta guerra contra el narcotráfico, el país estaba efervescente, había una efervescencia impresionante. Teníamos en las calles al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que señalaba que no reconocía las elecciones, estamos hablando cuando aquellas elecciones de 2006, ¿no? 2006, y teníamos también a la otra campaña del EZLN, del Ejército de la Defensa de Liberación Nacional, que además conjuntó a movimientos sociales de toda la República. Es decir, había una efervescencia muy fuerte. Y el presidente Felipe Calderón era un presidente muy débil. Sí. Muy débil, precisamente porque hay muchas dudas de que en efecto él haya ganado la elección de ese entonces. Entonces era un presidente muy débil, se reúne con distintos actores pues digamos de la nomenclatura tanto política como económica del sistema político mexicano, y después con el embajador de Estados Unidos en México, y es cuando entonces señala que México va a tener una guerra contra el narcotráfico. Una suerte, de esta guerra contra el narcotráfico sirvió, dentro de muchas otras cosas, también como una suerte de contrainsurgencia en muchas comunidades, sobre todo indígenas. Y te lo digo pues con conocimiento de causa, en el sentido de que en la revista Contralínea hemos visitado prácticamente todas las regiones indígenas, todas las regiones rurales, las escuelas normales rurales. Y bueno, pues lo que nos fuimos encontrando de 2006 a la fecha fue una suerte de contrainsurgencia llevada a cabo por el propio narcotráfico, por los propios cárteles de narcotráfico, en contra de defensores de derechos humanos, incluso también de movimientos armados latentes que hasta la fecha siguen presentes en el país. Hablamos, efectivamente, como bien señalas, y es muy interesante, me gustaría profundizar mucho en ello, de este grupo de narcotraficantes, de delincuentes, que atentan contra comunidades indígenas,
que atentan contra poblaciones enteras, lo mencionabas al principio, hablamos de miles de desplazados, de gente que no puede regresar a su casa, porque ese territorio, porque esa zona le interesa a los capos de la droga, a raíz de que siembran o es de tránsito. Hablamos de la ausencia de un Estado que simplemente claudicó. Sí, ahora bien, habría que saber, que ver incluso si claudicó, ¿por qué? Por impericia, por incapacidad o por complicidad. Y ese también es el asunto porque desde 2006 no hubo una guerra contra el narcotráfico. Claro. México no tuvo guerra contra el narcotráfico. En ese entonces, cuando nosotros en las investigaciones de Contralínea señalábamos eso, muchos decían, no, mira, pues ¿qué no ves los muertos? Claro que hay guerra contra el narcotráfico. Bueno, lo que decíamos nosotros y seguimos diciendo, que haya tal nivel de violencia, no quiso decir que en ese entonces realmente se estuviera combatiendo al narcotráfico. Entonces, el narcotráfico se utilizó para muchas cosas, pero una de ellas, como bien me comentas, tiene que ver con el asunto de la contrainsurgencia y no sería la primera vez. Hoy los archivos que están en el Archivo General de la Nación, de la Dirección Federal de Seguridad, ya señalan que desde la época de los 80, finales de los 70 y toda la década de 1980, el cártel de Guadalajara, que después se convertiría en el de Sinaloa, fue utilizado fue utilizado precisamente para acabar con la Liga Comunista 23 de septiembre y otras formaciones guerrilleras en todo el bajío del país. No sería la primera vez. Por supuesto que sabemos Miguel Ángel Félix Gallardo, Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y su gente tenían credenciales de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, ahora, hay ya en 2006 con Felipe Calderón, al parecer también grupos del narcotráfico fungieron como fuerzas, un brazo no reconocido del Estado mexicano para combatirlos. Tuvimos la oportunidad en Contralínea de entrevistar en su momento al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, que era la guerrilla más importante del estado de Guerrero. Sí, es el ERPI, ¿no? El ERPI. Sí. Y bueno, pues comentó eso. Nos comentó, a ver, aquí tenemos, estuvimos en las trincheras, estuvimos en toda esta zona de la sierra, de Tierra Caliente y Sierra de Guerrero. Y dice, bueno, pues aquí en realidad a quien estamos enfrentando de manera cotidiana, sí es al ejército, pero generalmente reforzado con grupos del narcotráfico que actúan en la zona. Entonces, si hay 300,000 desplazados, al menos, en todo el país, 300,000 desplazados, 40,000 desaparecidos e, insistimos, más de 300,000 muertos. Entonces, con esta supuesta guerra contra el narcotráfico, lo que ocurrió fue que se desmovilizó al país, la efervescencia político-social que había entonces prácticamente se acabó, todo el mundo a sus casas y sin poder salir de noche porque la inseguridad era muy, muy fuerte. Y te comentaba, esos son resultados por un lado. Y por otro lado, los resultados es que el narcotráfico ni se acabó y ni se disminuyó la capacidad de fuego y de trasiego de los cárteles de este país. Por el contrario, antes de esta supuesta guerra contra el narcotráfico, los cárteles mexicanos no eran los más poderosos del mundo. No. Y estaban subordinados a muchos otros, incluyendo los colombianos, incluyendo los coreanos, incluyendo incluso los rusos o los chinos. Ahora resulta que después de esta supuesta guerra contra el narcotráfico, los cárteles mexicanos son los más poderosos del mundo. Y tenemos al cártel de Sinaloa, precisamente ya también inmiscuido en el trasiego de heroína desde Afganistán a Europa. Y también con negocios, por supuesto, negocios de este tipo de narcotráfico, pues, en Australia, por ejemplo, y en África. Es decir, esta supuesta guerra contra el narcotráfico, pues vaya que fue un fiasco. En primer lugar, esta guerra te hizo, una estela de las cifras que ya comentamos de desaparecidos, muertos y desplazados. Y por otro lado, empoderaste a los cárteles. Los cárteles, lejos de haber disminuido su poderío, se convirtieron en los más poderosos del mundo e iniciaron una carrera armamentista entre ellos y las Fuerzas Armadas mexicanas. Sosimo, este tema que mencionas es sumamente interesante. El miedo y la violencia como control de una sociedad en un momento efectivamente en el cual la sociedad mexicana sale a la calle, reclama un fraude por la manera en cómo gana Felipe Calderón Hinojosa, quien esta narrativa de repente que nos dicen utilizó la guerra contra el narco, la supuesta guerra contra el narco para legitimarse, en realidad, si vamos un poco más a fondo y escuchándote, utilizó la guerra contra el narcotráfico para controlar a una sociedad que se estaba quejando precisamente de un gobierno impuesto.
Pues sí, en realidad sirvió para las dos cosas. O sea, sirve por un lado para tratar él de legitimarse, y se me voy a legitimar pues con una política con la que todo mundo podría estar de acuerdo, que es el combate al narcotráfico. Combate a los malos, ¿no? Sí, a los malos, ¿no? Y por otro lado, me sirve para militarizar el país. El país prácticamente inició esta carrera de militarización como no tenía desde la época de la Revolución. Sí. Entonces, la guerra, esta supuesta guerra contra el narcotráfico, sirvió también para que salieran de sus cuarteles las Fuerzas Armadas. Y entonces tenemos a las 3 Fuerzas Armadas desde entonces fuera, pues cumpliendo funciones de seguridad pública. Ahora ya hay una ley que, digamos, que las avala, pero todo el sexenio de Felipe Calderón y todo el sexenio de Enrique Peña Nieto ni siquiera tenían una ley que avalara que las Fuerzas Armadas se encargaran de asuntos de seguridad pública. Las Fuerzas Armadas siempre tuvieron nada más la facultad de preservar la seguridad interior y la seguridad nacional, no la seguridad pública. Sin embargo, así lo hicieron. Sósimo, déjame hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando de este tema, ¿te parece? Que sí, con todo gusto. Hacemos una pausa aquí con Ricardo Rafael y regresamos con el periodista Sósimo Camacho en este interesante tema que tiene que ver con la violencia que padece nuestro país. Damas y caballeros, yo soy Edgar Fernando Cruz de 88.1 Radio Centro. Estás viendo La Octava. Gerardo Fernández Noroña. La gente de la derecha dice, dictador, hizo fraude. No, no es así. Él llevaba 13 años en el gobierno, siempre respaldado por su pueblo. Evo ya no está en la presidencia y desde ayer están matando a bolivianos, bolivianas, reprimiendo al pueblo. Es una rabia racista, clasista, feroz, infame, que debería erradicarse en pleno siglo XXI y que lamentablemente no es así. No toleran que un hijo del pueblo haya llegado a la presidencia. Yo digo, lo grave no es que haya un golpe de Estado, lo grave es que haya gente que lo celebre. Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Todas las mañanas acompaña a Maite, Pancho y Alexis con el resumen y análisis de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevista, la opinión de la gente porque el pueblo manda. De lunes a viernes después de la mañanera a través de La Octava, 8.1 de televisión abierta y en YouTube, La Octava TV. La temporada de frentes fríos ya comenzó y con ella bajas temperaturas y heladas. Puede llover, caer nieve y presentarse frío extremo. Mantente informado de los cambios de temperatura a través de los avisos meteorológicos que emite diariamente la Comisión Nacional del Agua y protégete ante los cambios bruscos y las afectaciones de estos fenómenos. En Conagua monitoreamos de manera constante para emitir avisos meteorológicos oportunamente. Conagua. Gobierno de México. Cada noche tenemos un encuentro con muchos aspectos de los artistas, con emociones, con alegrías, con sentimientos. ¿Cómo es la vida íntima de Claudio? ¿Es soltero, casado, viudo, divorciado? Soltero, con novia hace mucho tiempo. ¿Crees en el matrimonio? Sí creo, a pesar de que vengo... ¿Te vas a casar? Posiblemente sí, lo más seguro. Es un espacio íntimo en el cual podemos disfrutar los artistas tal y como son. Toda una puesta en escena en un ambiente íntimo solo para ustedes en las noches de Bohemia. Te pude decir cuánto te amo. Paco Ortiz Pinchetti. Para el reportero común, para el periodista, para el editor, para el articulista, pues está desde la situación creo que muy difícil, de cierta forma de censura, dadas las circunstancias que obligan a los medios a tomar cierto comportamiento. Su única salida, desde su punto de vista, es alinearse a un gobierno nuevo. Del mejor análisis de los temas públicos, los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Tengo la satisfacción
de que esté con nosotros el escritor Fabricio Mejía. Yo creo que estamos viviendo el rostro que puede tener América Latina en algún momento, ¿no? Creo que lo que está pasando es que esa ciudadanización de la democracia está enviando un mensaje a las élites políticas clarísimo. Julio Astillero, de lunes a viernes, a partir de las 13 horas. La Octava. Hola, soy tu amiga Mariana Martínez del Fonógrafo y tú estás viendo La Octava. Estamos de regreso aquí en el espacio de Ricardo Rafael, periodismo a ras de suelo. Yo soy Jesús Escobar Tovar y continuamos esta charla con el periodista Zósimo Camacho. Zósimo, uno de los puntos que tú y hemos platicado en otras ocasiones en radio tiene que ver con la participación del crimen organizado como una especie de brazo armado de transnacionales, de brazo armado del gobierno, incluso federal, de los gobiernos estatales, para quitar de en medio a comunidades indígenas. ¿El narcotráfico juega realmente ese papel? ¿Cómo lo juega? ¿Es un vínculo, una alianza con transnacionales, con el Estado? ¿Cómo lo maneja de esa forma el crimen organizado? Bueno, de que lo hacen, sí lo hacen. O sea, hay muchísimas pruebas de que lo han hecho. De hecho, lo siguen haciendo. Hay problemas muy fuertes, por ejemplo, ahorita en Oaxaca, y tiene que ver con grupos armados que están desplazando comunidades porque ahí se va a instalar una minera. Y el problema es no nada más es desplazamiento, por supuesto es político, es en las asambleas para aprobar o no que llegue una minera, pero generalmente hay grupos armados y que, bueno, pues han trabajado precisamente para empujar estos intereses. Está el caso, por ejemplo, del indígena náhuatl de Morelos, Samir Flores, que reivindica el Congreso Nacional Indígena, reivindica el ZLN y muchas comunidades que, bueno, pues este comunicador también, comunicador comunitario, fue asesinado en su casa, un activista convencido en contra de este proyecto integral Morelos, y resulta que, bueno, pues sin que tenga ningún vínculo con ningún otro tipo de actividad más que su actividad campesina y su actividad de activista en defensa del territorio de este pueblo náhuatl, bueno, pues resulta que es asesinado. Llega un comando armado a su casa, le hablan, sale y lo asesinan. Han ocurrido varios hechos iguales, digamos similares, donde generalmente hay grupos de la delincuencia organizada que se alquilan para quitar de en medio a defensores comunitarios, a líderes indígenas, a líderes incluso, bueno, pues de las colonias populares. Pero en este caso, bueno, pues existe ese vínculo. Tendremos que señalar, por ejemplo, también lo que está ocurriendo actualmente entre Sonora y Sinaloa. Este yacimiento de litio, que es el más importante del mundo. Ya una mina, digamos, con reservas probadas y probables por más de 340 millones de toneladas, que es lo que tiene esta mina ahí. Y bueno, pues hay comunidades tanto hacia el norte, comunidades rarámuris o tarahumaras, y un poco hacia el sur, comunidades mayos y yaquis, digamos, yoremes y yoemes, y que, bueno, pues que esta violencia tan acendrada, tan fuerte, ha provocado que estas comunidades se desplacen, se vayan de esos lugares. Y sin embargo, es más fácil entonces imponer la mina que teniendo a las comunidades precisamente ahí. Entonces, hay muchos casos, digamos, documentados en los que la acción del narcotráfico termina por desplazar a familias, a comunidades, o termina por asesinar a líderes, y entonces llega un proyecto, un megaproyecto, que puede ser una mina, que puede ser una represa, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ese vínculo, porque también tendremos que señalarlo. Estos grupos de sicarios se alquilan también al mejor postor. No tienen probablemente una ideología, digamos, definida, que actúen por convicciones políticas. Simple y sencillamente se alquilan, y siempre habrá manos negras que de un lado o del otro, me refiero del poder político o del poder económico, estén dispuestas a utilizarlos y las utilizan. Esta narrativa, que desde hace mucho tiempo hemos utilizado incluso los medios de comunicación, efectivamente, de
el narcotraficante malo que llega y corrompe al Estado mexicano, que es puro, en pocas palabras, que se aprovecha de algunos funcionarios. Llega el momento de cambiar esta narrativa y de empezar a ver ya al Estado como el generador precisamente de toda esta violencia, al Estado como el verdadero dueño de todo este negocio. Mira, yo creo que sí hay que cambiar la narrativa. En efecto, no es de que llegue el narcotráfico, como si haya aparecido por generación espontánea, y entonces empieza a corromper a las autoridades. En realidad es un proceso que podemos decirlo incluso dialéctico, viene de ambos lados. Claro. El narcotráfico en México fue organizado por primera vez por el propio Estado mexicano. Sí. Como comentábamos hace un momento, la Dirección Federal de Seguridad, vaya que tuvo un papel, no nada más en la represión de la guerrilla, ¿no? Etcétera, sino también en la desaparición de estudiantes, claro. ¿No? Pero también incluso en el trasiego de drogas. Comentábamos hace un momento que Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Don Neto y su gente tenían credenciales de la DFS. Sí. Y bueno, y se comprobaron los vínculos, por lo menos entre el penúltimo director de la Federal de Seguridad, que además ordenó el asesinato de Manuel Buendía, de un periodista. Y bueno, se comprobaron los vínculos que había entre ese director y varios de la Dirección Federal de Seguridad con el narcotráfico. Entonces, en realidad, lo que comentas, bueno, pues tiene mucha razón de ser en el sentido de que no es de que hayan aparecido el narcotráfico por generación espontánea y entonces van y empiezan a corromper a las autoridades. No, pues ha habido siempre esa relación de ida y vuelta. Tendremos que recordar también que ya hace un par de décadas, me parece que cuando desapareció el batallón completo que se encontraba en Sinaloa, un batallón completo. ¿Por qué? Porque estaba penetrado por el narcotráfico, se llegó a saber y bueno, pues tuvieron que desaparecerlo. Entonces, ahora que, bueno, pues sabemos que están investigaciones en contra de Genaro García Luna, donde hay evidencias de que recibió dinero del narcotráfico, de estas alianzas que tuvo con el narcotráfico, tendríamos nosotros que preguntarnos, bueno, ¿y todo eso lo hizo solito Genaro García Luna? Claro. ¿No tenía que también reportar hacia otros mandos civiles o militares para que pudiera hacer lo que hizo? Porque entonces vaya que engañó al CISEN, engañó a la sección segunda de la defensa, engañó a la unidad de inteligencia naval de la Marina, engañó a las otras oficinas de inteligencia que están tanto en la Secretaría de Hacienda como en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vaya, pues si engañó a todos o tal vez o los engañó o incluso también hacia personajes que ocuparon estas secretarías o estas oficinas, también les llegó dinero del narcotráfico. Entonces sí, no podremos decir que el narcotráfico camina por rieles independientes a los del Estado. La verdad es de que desde su origen, en los 70s, me refiero al narcotráfico moderno porque tiene, por supuesto, principios de siglo, ¿no? Pero el narcotráfico moderno, los primeros cárteles de los 70s, siempre caminaron en rieles que también caminó el Estado mexicano. Hemos hablado mucho de Felipe Calderón Hinojosa, como el presidente que inicia esta mal llamada guerra en contra del narcotráfico. ¿Qué pasa en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Un sexenio en donde incluso la cantidad de muertos es superior que la de Felipe Calderón, un sexenio en donde se presentan casos como Tlatlaya, como Ayotzinapa. ¿Cómo podemos analizar lo que no hizo Enrique Peña Nieto más que lo que hizo? Porque parece ser que hizo muy poco, agarrar a Joaquín El Chapo Guzmán, pero en realidad no pasó nada con la caída de Joaquín El Chapo Guzmán, lo estamos viendo con el poderío del cártel de Sinaloa. ¿Qué pasó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto? Bueno, yo creo que Enrique Peña Nieto trató de regresar a los acuerdos que tenía previamente, digamos, entre los grupos del narcotráfico, entre ellos y con el propio Estado mexicano, pero ya la caja de Pandora había sido abierta por Felipe Calderón y no supo prácticamente ni cómo cerrarla, ni cómo controlar lo que ya estaba desatado. Entonces, y creo que sí, o sea, en realidad Enrique Peña Nieto dejó finalmente fluir, que siguiera pasando, incluso podríamos decir que fue más displicente, fue más omiso que Felipe Calderón, pero salvo los primeros 2 años, que es lo que yo considero que trató de cerrar esta caja de Pandora y controlar lo que estaba ocurriendo con el narcotráfico, cuando vio que era imposible, prácticamente después
lo dejó totalmente abierto. Además tuvo un enfrentamiento con propio Estados Unidos a nivel de agencias de seguridad, porque sí es verdad que durante el sexenio de Felipe Calderón se les abrió la puerta y hicieron aquí lo que quisieron. Sabemos que incluso estuvieron armados, que la DEA aquí está, en el propio país, violando las leyes mexicanas, con la anuencia del entonces gobierno de Felipe Calderón, actuaban de manera, sus agentes armados aquí en México, participaron en muchos operativos. Cuando llega Enrique Peña Nieto, bueno, pues se acaba esta participación, por lo menos así abierta, con agentes armados y todo. Y bueno, pues, pero no puede controlar Enrique Peña Nieto, y no puede controlar porque tampoco tenía esa intención, en el sentido de que dije, bueno, a lo mejor es que Enrique Peña Nieto sí quiso cambiar el rostro del país y de lo que estaba ocurriendo. No, en realidad también era rehén de los propios intereses que lo hicieron llegar a Enrique Peña Nieto, y pues no pudo nunca, y creo que ni siquiera logró articular una estrategia, ya no digamos si buena o mala, no, una estrategia, que tuviera una estrategia para enfrentar lo que ya estaba ocurriendo. Prácticamente lo dejó pasar y se siguió con la inercia que ya traía el gobierno de Felipe Calderón. El caso de los gobernadores, Osimo, para entrar también por ese sentido, siempre obviamente analizamos, criticamos, cuestionamos lo que pasa con el presidente en turno, pero ¿qué sucede con los gobernadores? ¿Qué sucede con los presidentes municipales, que en muchas ocasiones son tal vez el eslabón más débil, sobre todo estos últimos, ante la presencia del crimen organizado? ¿Cuánta responsabilidad se les puede dar en torno a lo que estamos viviendo? Sí, yo creo que son también totalmente responsables de lo que está pasando. Siempre se ha señalado que el narcotráfico, el trasiego de drogas, pues es un delito federal, y que el principal responsable es el gobierno federal. Bueno, pues de combatirlo sí, pero en realidad hay mucha protección que, como bien señalas, en eslabones más débiles que el propio gobierno federal, y que son los gobiernos estatales y también los municipales. Bueno, pues habría que ver tan solo el caso de Ayotzinapa, las policías de dos municipios de Guerrero al servicio, prácticamente. Sicarios con placa. Sí, exactamente, sicarios con placa. Entonces eso nos encontramos muchísimo en todo el país. Yo regresé hace unas semanas del estado de Guerrero, una situación bastante complicada en la montaña baja, y bueno, pues ahí las policías de Chilapa y del municipio de José Joaquín Herrera, bueno, pues no tienen para nada la confianza de la gente, de las poblaciones. Son acusadas de trabajar para el cártel de los Rojos y de los Ardillos, una de los Rojos, otra de los Ardillos. Y entonces, bueno, pues son situaciones, sí, bastante complicadas, y yo considero que sí tiene que ver con esta complicidad que se encuentran bueno, pues determinados gobernadores. Tenemos que recordar que la propia delincuencia organizada, por definición, debe de contar con la participación de alguna autoridad a determinado nivel. No puede haber delincuencia organizada sin que haya la complicidad de alguna autoridad a determinado nivel. Claro. Está roto el tejido social. ¿Cómo recomponerlo? La estrategia que actualmente lleva Andrés Manuel López Obrador, ¿tú cómo la ves? Bueno, es una estrategia, digamos, sí sigue generando polémica. También creo que no tiene tampoco mucho para dónde hacerse, en el sentido de momento sacar todo que sacara toda la fuerza federal. Sería ahorita imposible. Considero que apostarle a que haya empleos, que haya trabajo, apostarle a que haya educación, apostarle a que las personas tengan otras aspiraciones más allá que ser narcotraficantes, porque hay muchas zonas, regiones del país donde en efecto esa es la aspiración. La aspiración es llegar a involucrarse con algún cártel para entonces poder satisfactores tanto materiales como aspiracionales. Entonces, sí está, considero que esa parte de la estrategia es importante, generar empleos, cambiar la retórica, generar también oportunidades de estudio. Todo eso está muy bien. Lo que considero que, bueno, pues sigue en la misma línea es la militarización del país. Hoy hay una militarización que incluso ahora sí ya es legal, como decíamos, con esta ley, ¿no? Esta ley que se aprobó y que además creó a la Guardia Nacional. Entonces, de la Guardia Nacional, bueno, pues estamos hablando que cuando se concrete su despliegue, va a ser el más grande que haya habido
en la historia del país. En toda la historia del país va a ser el despliegue militar más grande, porque bueno, esto de que la Guardia sea civil, pues realmente tenga mucho que desear, porque en realidad está compuesta por batallones que vienen tanto del Ejército mexicano como de la Armada de México. Son muy pocos aquellos que vienen por parte de la Policía Federal. Y otra cosa, los mandos son militares. Todas las coordinaciones territoriales de la propia Guardia Nacional son militares, con excepción de los que estarán en la Ciudad de México, que sí provendrán de lo que fue la Policía Federal. Pero todo lo demás son comandantes militares. Sósimo Camacho, periodista, usted lo acaba de escuchar, experto en el tema, coordinador de edición de Contralínea. Sósimo, un verdadero placer recibirte aquí en La Octava. Ha sido un gusto, muchas gracias, Jesús. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio.